Buenas noches, nocturnos. Aquella noche fue especial para Andrew. El alcohol y las drogas ayudaron en gran manera a que así fuera. Varios combinados de ginebra, algunas cervezas más y un par de pastillas cayeron alegremente en el cuerpo del joven. Los efectos del mejunje hicieron mella en él cuando ya había acabado su particular fiesta y se hubo despedido de su pandilla de amigos, dejándolo cerca de la estación donde pasaría el último tren hacia su pueblo. No pudo evitar vomitar un par de veces y tambalearse hasta casi caer al suelo. Estaba mareado y con esfuerzos pudo llegar a la entrada de la estación. Ya faltaba menos para redondear esa noche con una buena dormida hasta la tarde del día siguiente. Pero en el callejón de al lado, unos sollozos le hicieron parar su regreso y se dirigió zigzagueando hacia allí. Una chica permanecía sentada en el suelo llorando, de facciones finas y agradables. Lloraba y lo miraba, buscando consuelo. Hola, ¿qué te pasa, chica? Dijo balbuceando Andrew. La chica, ataviada con ropa de haber salido de marcha aquella noche, no dijo nada, simplemente lo miraba con lágrimas en los ojos, hasta que al final la chica habló. No tenía dinero y tengo que subir al tren, dijo. Andrew estaba muy cansado, borracho y no tenía ganas de compartir su dinero. Quería sacar unos snacks de la máquina expendedora de la estación. Al menos eso le daría algo de energía para sobrellevar la borrachera. Lo siento, chica, no llevo más que para mi billete. No tengo más. Andrew se despidió y dando media vuelta torpemente, se dirigió a la estación, dejando a la joven en la oscuridad del callejón. Unos minutos después, el chico ya estaba dentro y sin dudarlo, fue a la máquina expendedora, sacó su vieja billetera y de entre varios billetes sacó uno y lo introdujo en ella. Su gula le hizo comprar varias bolsas y un refresco de la máquina. Cogió su cambio y al darse la vuelta, unos metros más atrás, ya en el andén a la espera del tren, estaba la chica observándolo fijamente. Pasaron unos minutos incómodos. La estación tenía poca luminosidad y estaba muy oscura. No había nadie, solo la chica y él. Separados por unos metros, la joven lo miraba todo el rato, y Andrew, ante la presión de tenerla cerca, se giró y la saludó. La desconocida seguía ahí de pie, mirándole, y no le dijo nada. No le devolvió el saludo. El joven, avergonzado, siguió comiendo sus snacks y se volteó para ver si llegaba su tren. Unas luces intensas empezaron a iluminar la estación y junto al ruido inconfundible del tren frenando, Andrew se preparó para entrar en él cuando éste hubiera parado. Cuando se disponía a subir al tren, giró la cabeza para, disimuladamente, ver a la chica, pero ésta no estaba. Ya había entrado en el interior. Entonces entró él. Vio a la chica varios asientos adelante, y él se dirigió al final del vagón. No quería tenerla cerca, le incomodaba su presencia y sentía que sus ojos
estaban clavados en él. Se sentó en el último asiento del vagón y más adelante estaba la chica, cómo no, observándolo fijamente. Realmente, la situación era muy incómoda. Allí donde mirara, veía el reflejo de la chica observándolo en los cristales y las paredes del vagón. Pasaron unos minutos después de que el tren iniciara la marcha cuando éste llegó a la primera parada, donde se detuvo 1 minuto. Y fue entonces cuando, gracias a Dios, subieron un par de personas más y cogieron asiento por la zona central del vagón, dando un poco de respiro al joven, que aún mareado se sentía incómodo. Quiso mirar disimuladamente al reflejo del cristal, y allí seguía, pero esta vez el reflejo fue diferente. Le pareció ver durante unos segundos a la chica completamente blanca de piel y con la boca abierta, enseñando los dientes afilados y unos colmillos enormes ensangrentados. Andrew se asustó y miró directamente a la joven, y ésta permanecía en el otro extremo del vagón, sentada y con apariencia normal, pero eso sí, mirándolo fijamente, aunque esta vez una pequeña sonrisa se dibujaba en su cara. ¿Las drogas y el alcohol lo estaban afectando? Se frotó los ojos. Quizás el sueño y el exceso de la noche le hacía tener visiones. Así que abrió el refresco que había comprado y echó un trago. Eso le despejaría. Entonces, cuando estaba dando el segundo sorbo a la bebida, las luces del vagón empezaron a fallar. Se encendían y apagaban intermitentemente, intercalando luz con la más absoluta oscuridad por intervalos de tiempo irregulares. Andrew miró a los 2 nuevos usuarios del vagón, 2 chicos también jóvenes que probablemente iban a casa después de una noche de copas. Volvió a mirar a la chica y volvió a irse la luz, y al reaparecer, la joven no estaba allí, al fondo, sino que había aparecido a escasos metros de los jóvenes, que también sorprendidos quedaron mirando a la chica. Volvió a irse la luz, esta vez durante unos largos segundos, suficientes para que a Andrew se le encogiera el corazón al escuchar los horribles gritos y sonidos que empezaron a oírse en el centro del vagón durante la oscuridad. Cuando volvió la luz, observó donde antes estaban los 2 jóvenes. Ahora solo había 2 cuerpos ensangrentados, con heridas y mutilaciones horrendas, y miembros esparcidos por el suelo, junto a un charco enorme de sangre y toda la mitad del vagón salpicada y tintada de rojo magenta. Pero la chica no estaba. Andrew se levantó, miró a su alrededor, balbuceando, sin poder emitir sonido alguno. ¿Estaba alucinando? ¿Qué pasaba? ¿Y la chica? Todo eran preguntas hasta que la luz volvió a irse. La estancia volvió a iluminarse, esta vez con la chica a escasos centímetros de él. Piel blanquecina como un cadáver, ojos blancos brillantes, llena de manchas de sangre, líquido vital que sin duda no era de ella, le chorreaba de las manos y la boca, el pelo sucio y teñido de rojo. Aquella ya no era una chica,
Era un monstruo, un ser del Averno, desenfrenado por la rabia y el hambre. Se apagó la luz una vez más. Sintió varios golpes en su cuerpo, un dolor punzante en sus brazos y humedad en su camisa. Todo eso en los escasos segundos que permaneció a oscuras, hasta que nuevamente se encendieron las luces. Andrew cayó al suelo, ensangrentado. Quiso ponerse de pie, pero no pudo. Quería estirar los brazos para agarrarse a algo y levantarse, pero no estaban. Sus brazos permanecían en el suelo, amputados desde el codo, con precisión quirúrgica, rodeados de un charco de sangre. Aquella chica demoníaca permanecía sentada en uno de los asientos a su lado, relamiéndose la comisura de los labios, repletos de sangre y trozos de carne que le servían de alimento. El chico, apoyándose en sus muñones, logró ponerse en pie, manteniendo el equilibrio por el movimiento del tren y el resbaladizo charco de su propia sangre. Y justo en ese momento, el tren paró en una nueva parada de estación. El joven corrió hacia la puerta de salida y cuando se abrió, dio un mal paso resbalando hacia afuera, cayendo del tren al arcén de la estación, golpeándose fatalmente de cabeza contra el suelo. Delante de él, decenas de personas que se disponían a coger el tren vieron el dantesco horror a sus pies. Un joven sin brazos, sangrando como una fuente de hemoglobina, se había reventado la cabeza en el suelo. Pero eso no fue todo. Cuando alguno entró en el interior del vagón y vio dos cuerpos más mutilados junto a varios miembros y charcos de sangre. Nadie supo nada de la chica, ni siquiera de su existencia. En las cámaras de vigilancia nunca apareció. Curiosamente, ese intervalo de tiempo dejaron de funcionar. Buenas noches, nocturnos. Aquella mañana, un mensaje inquietante despertó a Tomás. El teléfono vibró y sonó a una hora demasiado temprana para la tranquilidad de la que disfrutaba normalmente. Cogió el teléfono, abrió el mensaje y leyó: tus abuelos no están bien. El número era privado. ¿Quién había enviado ese mensaje? Llamó a sus abuelos. Nadie contestaba, así que decidió echar un vistazo. Quizás algo les pasó a sus queridos familiares. Por suerte, la casa no estaba lejos de allí, así que en unos pocos minutos se plantó delante de ella. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Llamó una segunda vez y nada. El silencio por respuesta. Gritó y nada. La puerta estaba cerrada, así que rodeó la casa y tras un último intento pudo abrir la puerta trasera del garaje y entró. El garaje permanecía como siempre. El viejo coche había cogido algo de polvo, pero se veía en buen estado, aunque hacía tiempo que no se usaba. Las estanterías
repletas de utensilios y herramientas del abuelo, acumulaban polvo y telarañas. Tomás se dirigió hacia la puerta de la casa y pudo abrirla sin complicación. Entonces entró. Avanzó por el pequeño pasillo hasta llegar a la sala principal. Estaba todo bastante oscuro. Las persianas permanecían casi cerradas y solo dejaban filtrar pequeños rayos de luz del exterior. Al observar la sala, pudo ver que el polvo y las telarañas también reinaban en la estancia, ni rastro de huellas en el suelo que delataran una presencia próxima en el tiempo. Nadie había estado allí en semanas. Gritó a sus abuelos, pero no escuchó nada. Siguió buscando por la estancia. Pasó por la cocina, el comedor y el lavabo. Todo estaba en las mismas condiciones: polvo y telarañas. Desesperado, fue hacia el comedor y ahí finalmente encontró a alguien sentado en el sofá. Era su querida abuela, una anciana menuda, delgada y completamente desnuda. Permanecía inmóvil en el centro del sofá. Pero lo que más inquietó a Tomás fue el rostro de lo que era, hasta entonces, su afable abuela. Una sonrisa perturbadora, antinatural, como forzada a salirse de la cara, se dibujaba en el rostro, además de tener los ojos abiertos como platos, queriendo salir de las cuencas y escapar de la cara arrugada de la anciana. Tomás la saludó. Abuela, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y el abuelo? La anciana, inamovible, lo miraba sin apenas inmutarse, hasta que dijo: Está todo bien, Tomás. Muy bien. La cara de la señora era cada vez más perturbadora, con extraños tics en los labios y movimientos convulsos en el cuello. Tomás insistió en hacer preguntas a su abuela, pero ésta ya no dijo nada más, solo sonreía. Se dirigió a la habitación de la pareja en busca de su abuelo, y cuando llegó a la puerta, un extraño olor irreconocible, ya que nunca había olido algo así, inundó el lugar. Dentro de la habitación, el abuelo, un hombre corpulento y completamente desnudo, permanecía tumbado en la cama, con las facciones idénticas a su mujer, ojos desencajados y sonrisa exagerada hasta la deformidad. Abuelo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, abuelo? Todo está bien, Tomás. Muy bien. Después de varias preguntas por parte de Tomás, el abuelo no decía nada más. Solo sonreía y lo miraba con esa cara perturbadora que compartía con su mujer. Tomás no entendía nada. ¿Qué demonios pasaba en esa casa? ¿Por qué sus abuelos parecían poseídos y actuaban de esa manera? Entonces el abuelo se levantó de la cama, se puso en pie y con la mano derecha sacó un gran cuchillo de debajo de la almohada. Allí, enfrente de Tomás, la figura de un anciano corpulento, desnudo, con el rostro desfigurado tras la sonrisa maléfica y ataviado con un gran cuchillo, dejaban la imagen más dantesca que jamás habría soñado. El abuelo empezó a gritar como una bestia descontrolada, mientras agitaba el cuchillo de un lado a otro, sin control. Tomás
con reflejos felinos, esquivó 2 lances de cuchillo, pero un tercero impactó en el brazo derecho, haciéndole un corte importante, produciéndole un sangrado continuo. Salió corriendo, fue a la puerta principal, pero estaba cerrada, parecía sellada, imposible abrirla. Se dirigió hacia el garaje, pero alguien cerró esa puerta que anteriormente fue la entrada al hogar. Fue de ventana en ventana y no podía abrir ninguna. No había salida. Y de la nada apareció su abuela, o lo que en apariencia había sido ella, si no fuera por el aspecto demoníaco y el hacha que llevaba en la mano. Está todo bien, Tomás. Muy bien. Dijo la anciana infernal, blandiendo el hacha de lado a lado y con la habitual sonrisa desencajada. Tomás corrió como jamás había corrido antes. Llegó a la puerta del sótano y de un empujón la echó abajo y cayó rodando por la escalera hasta el final de ellas. Magullado, con un severo mareo y con el brazo sangrando, todo empezó a darle vueltas y se desmayó. Cuando despertó, un dolor mortal le recorrió la columna hasta la cabeza. Quiso mover los brazos, pero algo le sujetaba fuertemente. Estaba atado en una mesa. Miró hacia sus pies y allí donde debía estar sus piernas no había nada. En su lugar los 2 ancianos, devorándolo, habían convertido sus extremidades inferiores en huesos con algo de carne que aún no habían arrancado. Eran bestias hambrientas de carne humana y no parecía que tuviera fin su gula infernal. Tomás, gritando, antes de perder el conocimiento, antes de dar el último suspiro, miró hacia su izquierda. Allí, encima de 2 mesas, estaban los restos de sus verdaderos abuelos, atados y prácticamente devorados, quedando solo algunos restos, entre ellos las cabezas sin ojos y despojos de carne colgando. A la mañana siguiente, no muy lejos de allí, en un barrio cercano, la hermana de Tomás recibió un mensaje extraño en su teléfono. Tus abuelos no están bien. Buenas noches, nocturnos. Era una tarde calurosa. Eva llevaba un buen rato paseando a Lula, una perrita Yorkshire, por un camino enrevesado, pero muy bonito, que recorría junto al río, atravesando todo el bosque. El río bajaba cargado de agua, ya que venía de la presa en la montaña, y ese año las fuertes lluvias la había llenado de sobras. En cuestión de minutos, una espesa niebla bajó de la montaña más cercana, dejando todo el bosque cubierto de un manto neblinoso, dejando a Eva con una dificultad añadida a los kilómetros que ya había hecho. No podía ver a más de unos pocos metros, y el ambiente empezó a refrescar, dando la sensación de que la temperatura no era la de un verano cualquiera. Siguió caminando, pero esta vez en dirección contraria,
La cosa se ponía fea y tenía que ir de regreso a casa en poco tiempo. Si no, oscurecería. Caminó un largo rato, recorriendo lo que anteriormente ya había hecho, hasta que la visibilidad se volvió cada vez más difícil. No veía casi nada. Su perrita estaba nerviosa y la oscuridad avanzaba poco a poco. Pasaron 2 puentecitos pequeños y dejaron atrás algunas rocas enormes que usaba de referencia, hasta que, en un determinado momento, apareció algo que no debía estar allí. Una imponente figura de piedra se erguía frente a ella, de forma humanoide y con largos brazos. La cabeza, sin ojos pero con tentáculos por barba, presidía en lo más alto de la estatua, dándole un aire aterrador. Lula estaba muy nerviosa y ladraba a la enorme figura. Entonces Eva pudo ver al pie de la misma un antiguo cartel metálico, desgastado por el tiempo, en el que ponía una descripción. Lord Bartuk, el devorador de almas, un sacrificio por tu vida. La chica no entendía la presencia de esa escultura y, sin duda, se había desviado de su camino, pero ella estaba convencida de que no tenía que ser así, ya que siguió perfectamente la ruta a la inversa. Siguió caminando de vuelta a casa, dejando atrás la estatua horrenda, y ya casi no se veía con la niebla tapando cualquier rastro en el horizonte. Unos metros más adelante, la niebla desapareció tan rápido como lo hizo al llegar, pero la oscuridad de la noche ya estaba al acecho y Eva tuvo que hacer uso del teléfono móvil para, con la ayuda de la linterna, iluminar el camino. Nada le sonaba ni parecía familiar. Aquello no tenía sentido. Estaba perdida en un camino que había recorrido decenas de veces, y la noche la acompañaba en ese viaje de pesadilla. Lula empezó a gimotear. Estaba cansada, tenía sed y miedo. Eva cogió a la perrita y siguió caminando. La luz del teléfono no era demasiado potente, pero alcanzaba varios metros por delante, dibujando entre las ramas de los árboles y las sombras cientos de figuras horribles, aunque ella sabía que no eran más que monstruos formados por su imaginación. Hasta que una extraña sonrisa se escuchó en la lejanía y Lula empezó a gimotear con fuerza. ¿Qué era aquello? De entre los árboles, decenas de ruidos, risas, gritos y demás sonidos aparecieron de repente, dando un susto terrible a la joven. Enfocaba con la linterna del móvil hacia los árboles y arbustos, pero no veía nada, aunque los sonidos y ruidos guturales seguían sonando por todos los rincones. ¿Quiénes eran los causantes de ese infierno? ¿Qué demonios pasaba allí? Eva cogió a Lula y salió corriendo, esquivando como podía las ramas y árboles, dejando en más de una ocasión heridas en la piel de la chica, arañazos y golpes. Avanzó entre las sombras
y la poca luz de su móvil, hasta que, casi tropezando con ella, una pequeña cabaña apareció de repente. La chica se dirigió a la puerta y de un empujón entró dentro y cerró la puerta con un pasador de madera que impediría el acceso a la cabaña desde fuera. Todo estaba oscuro, no había electricidad. El polvo cubría las pocas cosas que quedaban en la estancia abandonada, alguna caja vacía y un pequeño armario destrozado. Eva, con Lula a su vera, se sentó en el suelo y enfocando con la linterna la puerta, esperó. La noche había llegado hacía unas pocas horas y la lluvia, como una compañera inquietante de la oscuridad, llegó a la cabaña donde se refugiaba la chica. La lluvia golpeaba las paredes y el techo de madera y junto a los rayos y truenos formaban una orquesta tétrica y perturbadora. De repente, la puerta empezó a sonar fuertemente, golpeada desde el exterior. Alguien quería entrar. Golpes fuertes y secos retumbaban en el interior de la cabaña. Lula empezó a ladrar y Eva gritó a la perrita que no hiciera ruido, pero ésta no callaba. Por debajo de la puerta asomaron unos tentáculos y rápidamente la chica corrió detrás del pequeño armario, escondiéndose junto a su perrita. Pero ésta seguía ladrando. La puerta seguía golpeándose fuertemente y más sonidos volvieron a aparecer en la estancia. Eva estaba desesperada y Lula no paraba de ladrar. Haría que la descubrieran. ¡Cállate, Lula! ¡Cállate, Lula! La agarró con todas sus fuerzas, apretando el hocico de la perrita, sin dejarla ladrar, acabando con cualquier ruido que el animal hiciera. Logró que se callara. Los sonidos del exterior se calmaron. Ya no se escuchaban las voces, ni los gruñidos, ni la lluvia, ni a Lula. La perrita no se movía. Eva dejó de apretarla. La miró y pudo observar los ojos en blanco, tristes y con sendas lágrimas en los ojos sin vida. La había ahogado. La presión que le ejerció la dejó sin aliento, sin fuerzas para continuar. La perrita se desvaneció como cenizas en el aire, en los brazos de una chica que, aún sin creerse lo que estaba pasando, empezó a gritar y a llorar. Y entonces recordó que en su camino una horrible estatua en la que en su pie decía Lord Bartuk, un sacrificio por tu vida. Si os ha gustado la historia, dadle al like y suscribíos. Me ayudaréis a seguir haciendo otras. Buenas noches, nocturnos.